¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y hoy tenemos una gran inteligencia, la gran señora Verónica Ortiz. ¿Cómo está usted, mi querida señora? Muy bien, maestro. Siempre es un lujo platicar con usted. Lo mismo, señora. Y vámonos al grano porque luego nos falta tiempo usted a mí por platicadores. Óigame, hace 3 años Putin decidió que podía entrar a Ucrania y dijo que en 3 días todo se solucionaba porque estaban acostumbrados a que el nombre provocaba terror. Y luego resultó que salieron una gran debilidad desde su misma estructura interna. Pero lo interesante del asunto es que 3 años después, los que deciden sobre qué pasa en Ucrania no son ni los ucranianos ni el presidente ucraniano, sino el presidente norteamericano y el presidente ruso, y ellos en la mesa de negociación están decidiendo el futuro de un país, el sentido de una Europa y una gran cantidad de cosas. ¿Es eso racional, señora? No, no, no. Yo creo que para nada, maestro. Yo creo que estamos volviendo atrás, ¿no? en la historia, repitiendo y además repitiendo con consecuencias posiblemente trágicas, ¿no? Digo, definitivamente negativas, pero creo que no alcanzamos a ver lo que está sucediendo no solo en el frente de batalla, ¿no? Sino con esta reinterpretación histórica, ahora decir, bueno, pues entonces ya la invasión rusa pues no fue tanto invasión, sino que ya estamos en un conflicto, y sobre todo esta idea de cómo los Estados Unidos están cambiando totalmente el acercamiento, la forma en que están viendo este conflicto, después de que bajo la administración Biden fue clara justamente la denuncia de una invasión y además con una invasión, mire qué paradojas de la vida. Putin invade Ucrania el mismo mes, o sea, febrero del 2022, cuando Rusia encabezaba el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces es no solo una agresión, evidentemente militar, como usted dice, lo llamaron operación especial y pensaban que en 3 semanas iban a, digamos, a conquistar, a resolver el tema, recuperar el territorio ucraniano y salir y quedarse ahí de la manera más tranquila, como de hecho lo habían hecho con Crimea, ¿no? en el 2014. Pero las cosas justamente se han ido desarrollando para peor. Y esa, digamos, patada al sistema internacional basado en reglas y que de alguna manera se contuvo durante estos años, precisamente por la renovada alianza entre, transatlántica, ¿no? de Europa y Estados Unidos, pues ahora lo estamos viendo cómo está llegando a su fin y cómo Estados Unidos es la potencia que está efectivamente acomodándose a los deseos de Rusia, ¿no? Cumpliéndole exactamente sus demandas y lanzando al vacío no solo a Ucrania, no solo a Zelensky, sino a toda Europa y a las democracias liberales, el sistema, como decía yo, internacional basado en reglas que ha imperado desde la Segunda Guerra Mundial. Desde 1944. Sí, exacto. No había visto yo que hubiera habido una posible separación entre las ideas europeas y las ideas norteamericanas. Nunca antes las democracias se habían visto tan debilitadas desde 1929, que terminó esto en el nacimiento del nacionalsocialismo. Pero, señora, ¿qué será? Un líder arrogante, fuerte, duro, independientemente de si es hombre o es mujer, pero un líder duro, arrogante, fuerte, estará representando para las poblaciones un poco más de seguridad y de tranquilidad que todo el proceso de lo que significa una democracia liberal, porque Alemania también acaba de agarrar a la derecha con ideas muy sólidas y muy fuertes y muy claras. Y acuérdense que todas estas, no la extrema derecha. Acuérdense, ¿no? que todas estas personas llegan y directamente a cumplir promesas. Claro. Que eso es la idea básica de un líder duro. Yo llego y cumplo promesas. Claro. Por eso está firme y firme todo lo que tiene que hacer. Es el atractivo de los populistas, sean de derecha o de izquierda, maestro. Efectivamente, estas personalidades avasalladoras, ¿no? Que justo no se detienen a
racionalizar sus posturas o la fuente del descontento popular, que sí existe, sean situaciones económicas, sociales, el tema de la migración, el tema de la inseguridad, la violencia, es decir, hay muchos factores que pueden ocasionar el descontento. Más de descontento que de alegría en este momento en el mundo. Por supuesto, pero la respuesta a esos temas, que cuando la simplificamos y entonces viene justamente un líder, hombre o mujer, que dice, no se preocupen, voten por mí, yo puedo, porque de mí nadie se va a reír y yo voy a ser el más fuerte y yo voy a ser la persona que arregle esto, porque además siempre arreglo esto en 15 minutos, en 100 días, en el día que yo llegue, como dijo Trump que iba a ser dictador, ¿no? por un día. Entonces, esas personalidades que atraen a los agraviados. Y lo interesante de esto es que los agraviados pueden ser de cualquier espectro de la sociedad y de cualquier segmento, es decir, podemos tener jóvenes, mujeres, adultos mayores, hombres, minorías, etcétera. Y ahí es donde estamos viendo, incluso cuando usted ve la forma en la que votaron los estadounidenses, incluidos población latina, ¿no? el voto hispano, el voto joven, el voto afroamericano, etcétera. Trump logró el voto, no solo electoral, sino popular, de un amplio espectro de la sociedad. Y entonces ahí ese común donde denominador... no hay contraste, están todos Exacto, mezclados. Están todos mezclados y al mismo tiempo quiere decir que todos se sienten agraviados y que piensan que una personalidad que no se detiene ante nadie es la que segura, exacto, como que proyecta, porque la verdad esta seguridad es un arquetipo. Es un arquetipo, efectivamente, pero desafortunadamente, pues ahí lo que se va perdiendo no solo es esta construcción democrática, sino creo que después, muchas veces ya demasiado tarde, se da uno cuenta de lo que está perdiendo. Y volvíamos al tema histórico. En 1938, que Chamberlain, el que era el primer ministro británico, accede, ¿no?, a que Checoslovaquia pierda, o sea, accede a las demandas de Hitler y le entregan una parte del territorio checoslovaco pensando que con eso... Los llamados Sudetes. Los Sudetes, exactamente, y pensando que con eso justamente iban a apaciguar a Hitler y que había ya dado su palabra. Y bueno, pues nosotros sabemos lo que siguió después, ¿no? A un animal furioso no se le apacigua, exactamente, señor. Y a un bully no se le apacigua porque siempre va a querer ir por más. Ese es el riesgo ahora, de que si dejan a Putin quedarse justamente con lo que él quería desde un principio, haciéndole el favor, queda fortalecido. porque no lo ha logrado en el terreno, nunca se esperó la respuesta ucraniana, no lo ha logrado, pues justamente queda fortalecido y no se va a quedar ahí. Putin tiene esta ambición imperialista, ¿no?, de reconstruir la Unión Soviética y no se va a quedar justamente apaciguado. Esto lo logrará tranquilizar por unos quizá años, pero definitivamente va por más. Señora, Inglaterra veta cosas de Estados Unidos por primera vez en muchos años. Sí. ¿Cuándo pensamos que las lenguas inglesas iban a tener diferencias? Cuando Churchill decía, las lenguas inglesas están fatigadas. Claro. ¿Sí? Ahora la lengua inglesa norteamericana se ha fortalecido. Por primera vez Europa deja de manejar presupuestos altos para aprobar proyectos educativos, cosas, y lo que más tiene fuerza es el armamento. Claro. Vaya, a esa idea de vamos a luchar para conquistar la paz, el armamento. Claro. Europa se empieza a modificar en sus ideas, los líderes no son tan fuertes, pero también hay un gran enemigo, que es el enemigo chino. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la posibilidad, ahora sí, de una negociación? No, es que se desvanece porque efectivamente en lo que parecía que era un frente común, justamente Europa, Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial, pues está ahorita, ¿no?, digamos, cayendo a pedazos. Europa está justamente entendiendo que pues ya se tiene que defender ella sola, porque por lo menos en los próximos años no van a contar con el respaldo de Estados Unidos, al revés, van a contar con una agresión de Estados Unidos. La gran anciana Europa, ¿sí?, la maestra de todos claro, en la democracia, necesita renovarse. Claro, necesita renovarse, necesita efectivamente destinar mucho mayor presupuesto a la defensa colectiva, porque ya no tienen el respaldo con el cual se consideraban apoyados, ¿no?, y en el cual descansaban en la alianza de la OTAN, por ejemplo, y además en esta alianza ideológica, y no solo de lenguas, como decía usted, pero ¿cuándo íbamos a pensar que Estados Unidos iba a votar en favor
favor de Rusia, ¿no? En las Naciones Unidas, Claro. ¿no? Aliándose con Bielorrusia, con Corea del Norte, ¿no? Votando así y ante la abstención Francia y justamente de Alemania Francia e empiecen a Inglaterra, resquebrajarse. que se empiecen a resquebrajar. Y no hay que olvidar también, nada más, que el primer juicio de desafuero de Trump se debió a que él presionó a Zelensky antes de la elección del 2020, que perdió frente a Biden, para claro. que Zelensky soltara información que embarrara, digamos, a Joe Biden, porque su hijo, Hunter Biden, que es un personaje, pero tenía negocios en Ucrania. Y entonces lo que quería Trump es comprometer a Zelensky a que soltara información que perjudicara a Joe Biden y él pudiera ganar las elecciones. Ya sabemos lo que pasó. Zelensky no se prestó a eso. Trump perdió las elecciones del 2020 y entonces lo que viene aquí, además de todo este reacomodo ideológico, es una venganza personal del otro bully que es Donald Trump. Como lo hacen todos los grandes líderes. Así es. Lenin, Stalin, Así Trotsky, Goebbels, Hitler, Todos. Mussolini, les encantaba la venganza. Y la pasión. Quien arremete contra la venganza está arremetiendo contra su propio pasado. Claro. Y entonces tienen una tendencia a que todo lo que esté atrás es lo que vale la pena y ven poco hacia adelante. Crean rumbos muy peculiares. Señora, abuso de su presencia para decirle, estaremos ante una época donde la diplomacia cambie para tener un papel muy pequeño y entre el papel de los grandes negociadores en la mesa y la diplomacia que fue lo que movió al mundo durante 80, 90 años después de la Guerra Mundial, se va a reducir al mínimo y la negociación se va a implementar. Totalmente. Como usted dice, y creo que ese es un punto positivo, hemos pasado por épocas de la historia terribles, no se acaba el mundo en ese sentido, mientras no haya una confrontación nuclear, ¿no? Por lo menos eso sí sería hay nuevo, una posibilidad, señora. eso sería nuevo, pero creo que mientras no lo haya, bueno, pues el mundo como tal seguirá existiendo, pero estoy totalmente de acuerdo. Creo que este es un reto mayúsculo para la diplomacia, porque efectivamente, si este orden internacional basado en reglas pues sale volando por los aires, si organizaciones que surgieron justamente de esos acuerdos, como la propia ONU, todos los organismos multilaterales dejan de tener peso, pues sí, nos vamos a encontrar entonces en una situación en que volvemos, maestro, a la ley del más fuerte y a ver quién tiene las mayores canicas para llegar a la mesa y no a negociar, sino a doblar al oponente. A imponer. Y creo que eso, a imponerse. Y negociar a partir de que soy más fuerte. Por supuesto, y a partir de que entonces tú vas a hacer lo que yo quiero que hagas. Exactamente. No voy a negociar, sino a recibir una lista de encargos. Claro, por supuesto. Y ya Estados Unidos es lo que le está pidiendo justamente a Ucrania, ¿no? El pago de lo que ya no es ni siquiera para garantizar la seguridad futura, sino el pago que me debes por lo que ya Estados Unidos te apoyó, ¿no? Entonces, sí vamos a ver una época muy oscura, me parece, pero dentro de toda la oscuridad, pues ojalá que haya figuras que reivindiquen justamente el valor de la democracia como el sistema de contrapesos y contra. Porque las figuras esperanzadoras se están esfumando. Por supuesto, pero esperemos que salgan también. Señora, es un placer, como siempre, escucharla. Ay, y solamente quiero terminar diciendo, cuando las sociedades ya no viven de las negociaciones y de la certeza, sino de la sorpresa y del asombro, quiere decir que los puntos de estabilidad emocional se perdieron. Y eso es el gran peligro, sociedades inestables y desmesuradas en sus reacciones. Señora, mil gracias y nos veremos el próximo sábado aquí en Punto de Fuga.